Hola, ¿qué tal? Buenos días. Venimos a presentar el tema 6.1, tipos de corrosión. Los integrantes es David Alvarado, Fátima Segundo y su servidor Vicente Segundo. Comenzaremos definiendo qué es la corrosión y después vendrán los tipos. La corrosión podemos decir que es un fenómeno natural que se presenta principalmente en los metales. La corrosión genera un deterioro en los metales y aleaciones, ya que a consecuencia de una reacción química hace que estos pierdan la propiedad o sus características como es la dureza o resistencia. Es un proceso químico en el que intervienen tres factores: el elemento corroído, el ambiente y generalmente el agua. También existen sustancias corrosivas que son capaces de producir esto. La causa de la corrosión dependerá del material, ya que dependiendo de sus características, los factores afectarán de diferente manera, como puede ser el agua, el polvo, aceite, hasta la misma temperatura. Por ejemplo, es el oxígeno, ya que esto puede crear que el material empiece a perder la resistencia o se desgaste. También unos factores de la corrosión es la acidez de la solución, sales disueltas, capas protectoras, concentración de oxígeno y la temperatura. Empezamos con el primer tipo, que es la corrosión química. La corrosión química o disolución directa en un material es que se disuelve en medio de un líquido corrosivo. El material seguirá en disolución hasta que se consuma o el líquido se sature. Aquí tenemos un ejemplo con la Estatua de la Libertad, antes, que tenía un color dorado, y después con el contacto del agua y polvos terminó en un color verdoso. Y con esto viene diferentes métodos por el cual se produce ataque por metal líquido. Esto es ya que un líquido entra en contacto con un sólido y genera una energía y hace que el material se desgaste. Por ejemplo, podemos decir el galio o el mercurio. También tenemos la lixiviación selectiva, que es la separación de una aleación en un sólido. Un ejemplo tenemos que esta es la aleación, esta es una parte sólida y la parte líquida. Y tenemos el ataque químico en polímeros. Sabemos que los polímeros son un material muy resistente a la corrosión, pero existen solventes los cuales lo empiezan a desgastar, generan hinchazón y incluso grietas. Y uno de los más conocidos es el ácido sulfúrico. Y continúa la compañera. Bueno, otro tipo de corrosión es la corrosión química, perdón, microbiana. En este caso se lleva a cabo en presencia de microorganismos que son como bacterias y hongos que crecen en las superficies metálicas. En este caso, como consecuencia, aceleran la corrosión misma. Entonces, un ejemplo son las bacterias, que estas pueden reducir el sulfato en el ambiente, lo que produce un ácido sulfúrico. Entonces, este ácido puede atacar en diversos metales, incluyendo aceros inoxidables, aluminio y cobre. Esto se debe que provoca la formación de celdas de concentración de oxígeno, que ocurre debido a la presencia, como ya habíamos dicho, de organismos anódicos que corren preferentemente en la presencia de oxígeno. Es decir, que pueden crecer en las áreas no afectadas por la corrosión, por lo mismo que reduce la velocidad de difusión del oxígeno hacia el metal y por lo que provoca una expansión de las colonias mismas de los microorganismos, como a veces lo son los tubérculos. Entonces, este es un problema generalmente en las embarcaciones que puede afectar en su sistema. Entonces, esto va un poquito más a la corrosión microbiana. El siguiente tipo de corrosión es la electroquímica, que inicia cuando los átomos del metal pierdan electrones y se convierten en iones positivos. Y este proceso se facilita en presencia de un medio acuoso también, que permite la formación de una celda electroquímica. Esta celda electroquímica también puede ser como
la definición de corrosión electroquímica, que produce cuando una celda se forma entre dos metales diferentes en presencia de un electrolito. Esta corrosión ocurre cuando el anodo, donde los electrones se pierden y se convierten en iones positivos. Entonces, el cátodo recibe electrones y produce un subproducto químico. Entonces, este se puede dividir en dos tipos de corrosión. Está el ataque uniforme. En el ataque uniforme ocurre cuando el metal se coloca un electrolito y las regiones anódicas y catódicas cambian continuamente. Es decir, como se muestra en la imagen, cuando todo el objeto se ve corrosido y generalmente tienen el mismo color. Entonces, el segundo es el ataque galvánico. El ataque galvánico ocurre cuando dos metales igual diferentes entran en contacto eléctrico y en presencia de un electrolito, como el agua, hace que un metal se corroa más rápidamente que otro. Entonces, esto se clasifica en tres formas. La primera es en el tipo de corrosión de celdas de composición o corrosión metálica disímil, que consiste en la diferencia de la composición de los metales y la concentración del electrolito. No siempre es fácil predecir cuáles serán las áreas que se van a corroer y cuáles estarán protegidos. En este caso, se debe a la aleación y la polarización. Entonces, entre los metales podemos ver en el área electromotriz cuando algunos objetos o algunos elementos, estos se corroen primero y otros no. Generalmente son principalmente en los metales disímiles. Entonces, como se muestra en la imagen, la corrosión por esfuerzo. Este ocurre porque hay un metal que tiene mayor esfuerzo o mayor tensión, es decir, que va a tener una zona con mayor tensión, se va a corroer más rápido y la zona con mayor tensión va a reducir su velocidad. Entonces, en este caso, el agua no genera alguna tensión en la tubería, mientras en el lugar donde llega de una manera más fuerte es donde se va a correr más rápido. Y por último, la otra corrosión es la de concentración. Esto ocurre cuando hay diferencias de concentración del electrolito, como el agua igual, que rodea el metal. Entonces, la corrosión se puede ver en las embarcaciones, que en la parte de abajo hay mayor corrosión, mientras en la parte de arriba del metal, que está en la superficie, el agua no está expuesto al oxígeno, bueno, no está expuesto al oxígeno como el agua. Entonces, el de abajo de la línea del agua está privado de oxígeno, por lo tanto se corroe más rápido. Y esto es todo de mi parte. Les voy a hablar sobre el tema de corrosión por esfuerzo. La corrosión por esfuerzo ocurre cuando un metal está sujeto a tensiones intensas en un ambiente corrosivo, lo que causa fisuras que se propagan a lo largo de la sección del metal. Esto se puede evitar eliminando o reduciendo las fuentes de tensión o el ambiente corrosivo. Posteriormente se muestran dos casos. En la tercera imagen, la grieta se produjo por esfuerzos residuales originados en una bolladura en el extremo esférico. Las causas. La corrosión por esfuerzo generalmente ocurre en ciertas combinaciones específicas de aleación, como los aceros auténticos, que son altamente susceptibles a este tipo de daño. También en ambientes corrosivos como áreas industriales. La acumulación de productos de corrosión en espacios confinados también pueden generar tensiones significativas y no deben pasarse por alto. De igual manera les voy a presentar el tema de corrosión intergranular. La corrosión intergranular es un deterioro por la corrosión localizada adyacente a los límites de grano de una aleación bajo condiciones ordinarias. Si un metal se corre uniformemente, los límites de grano serán solo ligeramente más reactivos que en matriz. Sin embargo, bajo otras condiciones, las regiones de límite de grano pueden ser muy reactivas. ¿Cómo se pueden identificar? Todo metal y aleación es susceptible en mayor a menor grado de corrosión intergranular, pero los casos más espectaculares han sido presentados por los aceros inoxidables auténticos. Un ejemplo de ello puede ser calentar durante una hora el metal
a 650 centígrados.